Hola, bienvenido a otro video tutorial. En este caso vamos a hablar de los espacios industriales españoles y para eso nos vamos a apoyar en esta presentación hecha por Isaac Buzo Sánchez. Bueno, pues comenzamos con el video tutorial y vamos a hablar de la estructura de la industria española. La estructura de la industria española reconoce tres tipos de sectores industriales en función de su proyección y de su actualidad económica. En primer lugar hablaríamos de los sectores industriales maduros. Son aquellos afectados por la reducción de la demanda, afectados por la crisis del 73, eran industrias muy potentes, con gran cantidad de trabajadores, que consumían mucha materia prima y mucha energía, y que en aquella época tenían mucho tirón en España, pero que debido a la crisis del petróleo y al encarecimiento de los productos de las materias primas, pues cayeron. Hoy en día se establecen cuatro tipos de industrias. Sería la metalurgia básica y de transformación metálica. Aquí estarían la metalurgia y la siderurgia. La siderurgia sufrió importantes recortes. Es una industria muy tradicional y desaparecieron los altos hornos de Vizcaya y del Mediterráneo. Actualmente quedan algunas siderúrgicas en Asturias, en el País Vasco. Por ejemplo, en Asturias queda una que es de carácter internacional y que eso le ha ayudado a sobrevivir. Pero están en una situación muy mala, ya que dependen básicamente de subvenciones. La fabricación de electrodomésticos de línea blanca está en proceso de reorganización de producción de la empresa y del mercado y también se encuentra bastante mal. Se han cerrado algunas empresas, aunque hay otras que están funcionando muy bien en el País Vasco. La construcción naval se concentra en Galicia, Cantabria, País Vasco, Andalucía. También su situación muy mala porque la producción de barcos se ha desplazado hacia otras zonas, como el sureste asiático, y actualmente los astilleros que sobreviven son aquellos que se dedican a determinados aspectos de la producción, pues barcos frigoríficos o a reparación. El textil, cuero y el calzado, centrado en Cataluña y Comunidad Valenciana. Aquí podemos distinguir dos subsectores, que sería la rama de fibras químicas, que está muy tecnificada y que cuenta con participación extranjera. Y luego estaría una rama más tradicional, que es la rama de la confección, que está caracterizada por ser pequeñas empresas, muy dispersas por todo el territorio y que necesitan mucha mano de obra. Aunque España ha apostado aquí por el diseño y la calidad, lo que ha permitido que muchas de estas empresas sobrevivan. Si pasamos a la industria dinámica, son aquellas que tienen una mayor expectativa porque tienen una alta demanda, funcionan bastante bien porque su estructura empresarial se ha adaptado bien a las circunstancias actuales. Y aquí encontraríamos el automóvil, que se ha reconvertido, sobre todo gracias a la capitalización extranjera y a la ayuda del Estado, y una mejora tecnológica que ha permitido que sobreviva. En este caso hablaríamos de la SEAT. El sector químico tiene graves deficiencias, a pesar de que tiene demanda. Cuenta con una gran injerencia extranjera, hay mucho capital extranjero invertido. No somos demasiado competitivos con respecto a Europa y uno de nuestros problemas también es que en España no se ha invertido mucho en I+D, en investigación más desarrollo. Entonces muchas patentes provienen de otros países. Aquí distinguiríamos la petroquímica, que es la actividad refinera, que es muy potente en España. Tenemos muchas zonas que refinan petróleo. Y la química de transformación, en la que aparecen pues empresas en País Vasco, Cataluña y Madrid, y con una variedad enorme de producción. Colorantes, pinturas, material fotográfico, fármacos. Después hablaremos del sector agroalimentario. Es una industria potente pero dispersa por todo el territorio. Aquí también hay participación extranjera y aquí pues podríamos hablar de la industria agroalimentaria que existe en el Valle de Guadalquivir o de la riojana y la navarra, que cuenta con una gran tradición y que tiene productos de gran calidad. Por último hablaríamos de la construcción. La construcción ha sido uno de los motores económicos de la economía española hasta ya el año 2007 o 2008, que la crisis hizo que este sector pues prácticamente se extinguiera de España. Por último hablaremos de la industria punta. La industria punta es aquella que tiene que ver con la tercera revolución industrial, con la alta tecnología, y aquí llegó con retraso. Además, dependemos mucho de la investigación y de la tecnología extranjera.
Aquí se encontrarían sectores como microelectrónica, telemática, robótica, automatización. Se concentra básicamente en los parques tecnológicos. Los parques tecnológicos son espacios industriales de alta calidad ambiental, que cuentan con investigadores de primer orden, cerca de grandes universidades y cerca de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla. Y en ellos, pues la inversión en I+D es altísima, porque lo que se intenta es crear nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que ha cambiado la localización industrial? Pues muy sencillo. En los factores de localización clásicos, pues antes se buscaba la proximidad a la materia prima, a la fuente de energía, al mercado. Se buscaba también la facilidad del transporte y que hubiera mano de obra, e incluso un mercado cercano. Pero esto cambió con la crisis del petróleo de 1973 y los factores actuales se buscan una accesibilidad. La mundialización ha provocado que se dependa menos de los mercados locales, ya se puede vender en cualquier parte del mundo. Y en la mano de obra se ha distinguido una división entre lo que serían los cuellos azules, que son los trabajadores manuales, y los cuellos blancos y los cuellos de silicio, que son cada vez más importantes. Los cuellos blancos serían pues la gente de administración y los cuellos de silicio serían la gente que se ocupa de la parte tecnológica e informática. También es muy importante el acceso a la innovación y la información. Entonces eso ha determinado que en España haya un desequilibrio entre las áreas industrializadas y las áreas poco industrializadas. Eso a su vez genera desequilibrio en otros aspectos como demográficos, equipamiento, infraestructura, y esto se intenta corregir con políticas de desarrollo regional. Si hablamos de la área industrial en España, se distinguen 4. Las áreas industriales desarrolladas, que aparecerían en las 2 ciudades más importantes de España, Madrid y Barcelona. A pesar de que sufrieron el hundimiento y reconversión de muchos sectores maduros, el ser grandes capitales, contar con grandes población, con buenos transportes, accesibilidad, son sedes de las empresas más importantes de España, pues ha provocado que sean las zonas más importantes. Además, en todas ellas se está produciendo un proceso de terciarización de la industria, donde cada vez más importante otros aspectos que no son los de la fabricación, el marketing, el diseño, el I+D, todos esos aspectos cada vez destacan más en la fabricación. Después estarían las áreas y ejes industriales en expansión. Distinguiríamos las coronas metropolitanas, que son las zonas cercanas a las grandes ciudades, Bajo Llobregat, la orilla izquierda en Nervión y sur de Madrid. Cuenta con industrias en declive y en reconversión, pero también están recibiendo nuevas empresas y nuevas fábricas que se están desplazando del centro de las grandes ciudades y que buscan esas zonas. Aquí estarían, por ejemplo, los nuevos parques tecnológicos. Después estarían las franjas periurbanas, son las zonas de polígonos industriales que están en las ciudades medias. Después hablaríamos de los ejes de desarrollo industrial. En España se distinguen básicamente 2 ejes fundamentales, los más importantes, que sería el eje del Ebro, que iría desde el País Vasco hasta Cataluña, pasando por La Rioja, Navarra, Aragón, y el eje del Mediterráneo, que va por toda la cornisa mediterránea y que ya llega hasta Murcia. Habría que hablar también de otros subejes, como el eje de Valladolid, el eje de Toledo, el eje de la costa andaluza o el eje del Guadalquivir. Pero bueno, los más importantes son el del Ebro y el Mediterráneo. Y después hablaríamos de algunas áreas rurales. Son industrias dispersas, tradicionales, y que están relacionadas con la agricultura, la ganadería, o con la transformación básica de materias primas. Después hablamos de las áreas y ejes industriales en declive. Aquí nos encontraríamos zonas del eje cantábrico, zonas aisladas que contaban con alguna industria tradicional, pues puede ser como la Bahía de Cádiz, Puerto Llano, Ponferrada, y en el País Vasco, que también habría que destacar que ha sabido resurgir de sus cenizas y se está transformando y está reincorporándose a la industria moderna. Son zonas industriales maduras que sufrieron la crisis del 73 y que no se han diversificado. No necesitan una cualificación profesional elevada y además suelen ser industrias bastante contaminantes, que además habría que añadirle que tienen sindicatos muy potentes y eso hace que muchas empresas no quieran situarse allí porque temen por la conflictividad laboral.
le afectó muy negativamente la entrada a la Unión Europea. En general, todas estas zonas sufren un declive demográfico, mucha gente se está yendo de estas ciudades y se está fomentando o están quedándose como zonas periféricas con respecto a España y la Unión Europea. Después hablaríamos de las zonas de industrialización inducida. Estas son las zonas que intentaron promover su industria en los años 60, las políticas del franquismo, y posee algunas zonas industriales desarrolladas, pero que se quedan solo en territorios concretos, no salen de ahí. Pues aquí hablaríamos de zonas como Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Cádiz. Después vamos a hablar de las zonas de escasa industrialización. Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Baleares. Son zonas poco competitivas, no tienen normalmente grandes industrias y lo que predomina pues, es una industria tradicional basada en los recursos propios de la zona. Bueno, pues aquí dejamos este mapa de localización industrial y con esto termina este video tutorial.